Yo estoy muy agradecido porque yo la tengo aquí. Me dice, aquí hay demasiada gente que no tiene el cadáver de su ser querido y que no va a poder despedirse. Demasiado desgarrador cuando retiran el cuerpo a un niño y se lo entregan a sus padres. Es decir, todo es tan artesanal, tan... En la vida real eso no es así. Como lo he visto mucho en redes sociales también, muy agradecida con los equipos y con las personas y que dicen, mira, aquí nos han traído comida cada nada, nos tienen tal. Me dice, gracias, porque mucha gente es lo que ha hecho demostrar su agradecimiento a esas personas que fueron las que llegaron y se lanzaron al hombro, algo que en buena medida tenía que haber ayudado mucho más al gobierno. Y ellos mismos cogían el material también y nos mostraban, es que miren, esto es puro cartón, esto es puro icopor. Bueno, yo llego a Caracas y allí me voy a un hotel en donde habíamos hecho una reserva desde el día anterior. Yo llegué, el terremoto fue el miércoles, nosotros llegamos el jueves, o sea, tuvimos, la verdad, fuimos uno de los primeros equipos en llegar, si no el primer equipo internacional en llegar a Caracas, a Venezuela. Y lo que yo vi fue primero en un hotel que no nos querían arrendar la habitación, después de que ya la habíamos reservado, y de tanto insistir, nos dimos cuenta de que ellos tenían miedo, porque ese es un edificio que tiene 10 plantas solo de parqueaderos. Entonces, a partir del piso 11 es que empiezan las habitaciones. Claro. Entonces, ya son pisos muy altos. Y los que estaban allí lo sintieron el día miércoles con tanta intensidad que dijeron, no vamos a arrendar. Y todas las personas que estaban en el hotel estaban durmiendo en la planta baja. Nadie quería subir a sus habitaciones. Finalmente logramos que nos dieran la habitación, pero nos dicen, a su riesgo. Estamos en la zona en la zona complicada, era en el municipio de Chacao, que es en donde hubo la mayor cantidad de colapsos. Hubo 3 o 4 edificaciones colapsadas en el Chacao, hubo otras en otros sectores de la ciudad, pero es una zona sísmica totalmente de Caracas. Bueno, cuando llegamos, todo el mundo durmiendo en la planta baja. Y en Caracas, ya una vez instalados, fue que pudimos viajar por primera vez a La Guaira. Y la primera imagen cuando entramos, digamos que la primera destrucción que pudimos ver de lo que fue el terremoto fue en plena carretera. O sea, no habíamos todavía entrado a La Guaira y ya se veía derrumbes en la carretera, muy cerca a la playa. Y empezamos a ver, inicialmente fue los albergues, que fue muy, digamos, impresionante porque eran ahí al lado de la carretera, o sea. Y ya después, cuando fuimos recorriendo, eso fue como pasar a otra dimensión, porque así en Caracas hubiera habido afectaciones, no son a simple vista, fue en ciertos sectores, nosotros no los vimos. Empezamos a ver todo el daño y la destrucción fue cuando empezamos a entrar a La Guaira, y fue como entrar literalmente a otra dimensión. Todo empezó a tornarse gris, era como en sepia. Yo entraba a La Guaira, nosotros entramos a La Guaira primero, creyentes, orábamos y decíamos, bueno, a cuidar el corazón y la mente y que seamos instrumentos de Dios para que por nuestro trabajo hagamos el bien, ¿no? Y entrábamos como si fuese de verdad un multiverso. Eso era como una realidad paralela. No te puedes imaginar la cantidad de destrucción, la cantidad de tragedia humana en cada esquina y al tiempo la magnitud del corazón de la gente abocada a ayudar, a dar de lo poco que tienen para ayudar al otro. A nosotros nos agradecían profundamente estar allí. Nos decían, gracias Noticias Caracol, gracias por estar aquí, nos traían comidas, habiendo tanta necesidad, nos traían comidas, nos traían tinto, nos traían aguas. Nosotros como, no, por favor, esto es para los afectados. Pero era de un corazón agradecido. Entonces, lo que te digo es una realidad que creo que solamente en situaciones de tragedia, así mismo también sale a flote esa solidaridad y esa parte de la humanidad. Y lo que más nos decían era eso, ayuda, necesitamos que el gobierno esté aquí. El traje que ellos usan, sanitario, el blanco, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y hay una parte en la entrevista donde él lo dice, porque yo le pregunté, descríbeme, ¿qué te pones para poder entrar allá? Entonces me decía, me pongo esto que no sé cómo se llama, pero es esto blanco que me ayuda a cubrirme para que yo no me infecte. Esa es la dimensión de la improvisación. Hay muchas cosas que desconocen. Al principio no utilizaban esos implementos, lo hacían ellos solos, pero fue cuando los bomberos y otros organismos de socorro empezaron a verlos a ellos haciendo eso, fue que empezaron a decirles, venga, no,
venga, les explicamos, si definitivamente lo van a hacer, hay que hacerlo bien. Y fue cuando les explicaron, hay que utilizar 2 y 3 guantes por mano, los trajes, el tapabocas, hay que estárselos cambiando cada 2, 3 horas. No, él contaba, por ejemplo, eso es una parte de la entrevista que no salió, y él contaba cómo encontrar un cuerpo toma mucho tiempo, días, pero después de que lo encuentras, extraerlo del lugar puede tomar también 4 o 5 días. Y ellos decían, cada persona tiene un olor diferente, y tomar tú 4 o 5 días para retirar un cuerpo es 4 y 5 días con el mismo olor de esa persona. Y hablaba de cómo los cuerpos de los adultos mayores huelen mucho más fuerte que los de los niños, que es demasiado desgarrador cuando retiran el cuerpo a un niño y se lo entregan a sus padres. Es decir, todo es tan artesanal, en la vida real eso no es así. O sea, en la vida real tú tienes que reconocer el cuerpo de tu familiar y ya, pero aquí no. Aquí las familias tienen que ver con sus propios ojos cómo pegan martillazos al lado de la pierna, al lado de la cabeza, con cuidado para no destruirlos, para no desmembrar los cuerpos. Había ejércitos de voluntarios, ejércitos. O sea, por lo menos en Caracas, en los edificios que visité en Caracas, los ponen, les decían, bueno, necesitamos 10, y venían 10. Y necesitamos otros 10, y venían otros 10 para mover cosas pesadas. Obviamente los rescatistas profesionales los guiaban a ellos en lo que debían hacer ahí en Caracas. En La Guaira es otra historia porque fue mucho la propia gente la que tuvo que hacer todo con sus manos. Pero ahí en Caracas había un poco más de orden, había un poco más de... Y tú veías jovencitos, muchachos de 15, de 16 años. Hay uno, por ejemplo, que desde lo que él podía hacer y era estar en un puesto antes de ingresar a la parte del edificio, teníamos cascos y te daban casco, te daban tapabocas, o sea, te equipaban para que tú pudieras entrar a hacer tu trabajo allá. Te daban agua, te decían qué necesitas, y el mismo muchacho lo vi 3 días seguidos sin cambiarse de ropa. O sea, él dormía, seguía. Yo decía, ¿y tú cuándo vas a descansar? Me dice, no, mientras yo pueda estar aquí, estos son los momentos en que hay que estar. Y así mismo veía gente mayor en La Guaira, que era gente mayor que ya sabía que ya su familia no estaba viva, pero que de pronto un vecino tenía esperanza de que su familiar estuviera vivo y estaban ahí ayudándolo a ellos. Aún sintiendo que no tenían ya nada que perder, que ya no tenían nada que hacer allí, seguían ayudando a los otros. Entonces, no, pues las historias son múltiples. La verdad es que, y todavía hoy día las historias son múltiples. Percibí sobre todo el daño emocional que hay en las personas. Hay uno en especial que no voy a olvidar nunca, Pedro Díaz, un muchacho muy joven, no recuerdo su edad, 20 y algo, le pongo unos 22, 23 años, que cuando lo entrevistamos estaba buscando el cuerpo de su papá, el cuerpo de su mamá, y ya había logrado recuperar el cuerpo de una sobrinita. Nunca me vio a los ojos en toda la entrevista. La entrevista real, completa, duró como unos 10 minutos. Nunca me miró a la cara. Siempre miraba hacia abajo, al hueco. Todo el tiempo mirando hacia el hueco. Y pues yo lo escuchaba a él hablar como, él decía, porque claro, a ti te interesa mucho saber, pucha, ¿tú de dónde sacas las fuerzas? Esto es muy intenso, es muy peligroso, ¿cómo haces para acabar un hueco? Y él siempre me respondía lo mismo, es como la fuerza se renueva todos los días. Yo dormiré 2, 3 horas, me recupero, tengo nuevamente fuerzas y vuelvo y me meto allá y empiezo a acabar. Pero yo, ¿cómo recupero el dolor que tengo aquí en el alma? A mí, ¿quién me va a ayudar a sanar lo que yo estoy sintiendo en este momento? Y siempre hablaba del hueco en el alma, y a mí lo único que se me venía en mente, porque yo lo entrevistaba a él y mientras él hablaba, pues uno mira su entorno. Lo que veíamos y teníamos allá al lado era un enorme cráter, y creo que me dejaba mucho en la mente el mensaje de la misma profundidad que tiene este hueco, es la misma profundidad que tiene el hueco en mi corazón en este momento. Y es que era de verdad, eran como unos, en el caso de él, eran como unos 5 pisos hacia abajo cavados por él. Obviamente con ayuda de la gente, pero a mano, ¿sí me entiendes? Con picas, rompen primero con los martillos para debilitar primero el concreto y luego con las picas empiezan a abrir y abrir y abrir el hueco. Y claramente a medida que ellos van avanzando es cada vez más doloroso porque empiezan a encontrarse con restos de los objetos de sus familiares, encuentran
primero un laberinto completo, porque ellos entran y no saben qué es qué, dónde queda qué, y a medida que van encontrando cosas es que empiezan a decir, esta es la cocina, aquí queda el patio, este era el cuarto. Y empiezan ellos mismos a buscar armar ese rompecabezas para poder entender en dónde puede estar su familiar. Entonces, si acabo de encontrar el celular de mi papá, quiere decir que debe estar por aquí cerca. Pero yo sí creo que es un trabajo mental muy fuerte, muy, muy fuerte, y un daño emocional muy profundo, que más allá de reconstruir Venezuela, digamos, en lo que significa su estructura o físicamente, puede tomar mucho tiempo, pero cómo se reconstruye, digamos, emocionalmente una persona y las miles de vidas que sobrevivieron, pero que están viviendo un duelo que no sabemos cuánto tiempo pueda tomar. Y tú te das cuenta que dentro de la misma gente, dentro de su desesperación y su tristeza, se volvían un poco... como que no me grabes, no sé qué. Yo cuando veo a ese señor que está llorando enfrente, tenía al lado un cadáver y él está llorando desconsolado como si fuera un niño, pero era un hombre. Yo le pregunto a la gente que está alrededor, le digo, ¿él quién es? ¿Qué pasó con él? Me dice, bueno, él está ahí con su mamá, él la sacó. En un edificio colapsado en donde me habían dicho que supuestamente había una niña que estaban rescatando. En ese momento, en ese lugar, pasaron muchas cosas al tiempo. Y justo ahí le acaban de decir a la hermana de la niña que no estaba viva, que la niña estaba muerta. O sea, la señora estaba recibiendo esa noticia, yo estaba viendo a este señor. Seguía gente de los vecinos. Ese fue en el complejo habitacional Hugo Chávez Frías, que era un complejo hecho por la Misión Vivienda de Hugo Chávez, que después vimos ahora con todos estos colapsos que muchas de esas viviendas estaban muy mal construidas. Y esta gente diciendo, ayúdennos. Y yo veo a este señor como apartado de todo ese caos, en su mundo, llorando a su mamá. Yo me le acerco y le doy una bebida energizante que había comprado para mí desde Caracas y se la di a él. Le dije, aquí le entrego. Le dije, yo quiero ser muy respetuosa, pero sé que usted está ahí con su mamá. ¿Usted me puede contar su historia? Y él de verdad, ese hombre tenía una mirada, era de una desesperanza absoluta. O sea, como eso de... No, es que no te puedo explicar. O sea, no hay palabras para explicar lo que ese hombre reflejaba en su mirada. Él me dijo, sí. Y yo le empiezo a preguntar, bueno, está al lado de su mamá, ¿qué pasó? Y él me empieza a narrar todo, pero obviamente él dentro de todo, él decía, yo llamaba a mi mamá 3 veces al día, yo no sé qué, y después me dice, pero yo estoy muy agradecido. Y eso para mí me parece la parte más... Yo estoy muy agradecido porque yo la tengo aquí. Me dice, aquí hay demasiada gente que no tiene el cadáver de su ser querido y que no va a poder despedirse, que no le pudo... Yo alcancé a ver cuando él le quitaba la sábana y le hacía en el pelo y la acariciaba. Obviamente eso no lo grabé, pues. Pero era muy loco porque él decía, yo estoy mal, estoy triste, pero estoy agradecido porque tengo un cadáver y porque llegó gente que yo no conocía a ayudarme, a quien yo no tenía cómo pagarle, no tenía nada que darle. Yo decía, él también estaba pensando cómo retribuir a alguien que prestó un pico, una pala para sacar a la... O sea, es como... Sí, dentro de la tristeza también como el agradecimiento y definitivamente esa fue una de las historias que más me conmovió. ¿Sí? Siento que hay una rabia colectiva, lo vimos mucho, eso nunca lo mencionamos en los informes, por ejemplo. Hay una rabia colectiva preocupante, la gente ya no se aguanta nada. Por muchos años la gente tuvo que callar muchas cosas, a la gente le daba miedo hablar muchas cosas porque había mucha represión y muchas cosas que bueno, todos hemos visto cómo ha sido todos estos años allá, pero siento que a raíz de lo que pasó se despertó en ellos una furia que los ha llevado a agredir a la fuerza pública, por ejemplo. Hay mucho descontento porque nosotros lo vemos con nuestros propios ojos, muchos uniformados, militares y policías que después de muchos días ahora sí llegaron al lugar, pero no llegaron a ayudar, sino que están ahí parados como mirando, no sé si vigilando o haciendo qué, pero a la gente les molesta mucho, porque estás tú ahí desgarrándote las manos, quemándose con los esmeriles, partiéndose los huesos, porque hay mucha gente que se ha fracturado, gente que se ha caído a los huecos, es decir, el esfuerzo físico que la gente está haciendo es enorme. Y que tú veas a quien debería estar a tu lado ayudándote, apoyándote, ahí parado con un casco, con las botas muy bien lustradas y el uniforme intacto, es molesto. Y a mucha gente esa rabia que se ha generado por lo que pasó
los ha llevado a eso. Les gritan, ¿qué? ¿Te llevo un tinto? ¿Qué? ¿Te llevo una sombrillita? ¿Quieres una cama? Les gritan cosas, es como hay mucha molestia y preocupa porque pues no sabemos hasta dónde esto pueda llevar y la gente ha venido acumulando, ya acabamos de pasar un mes, pero luego van a ser 2 meses, luego 3 meses y no sabemos esto en qué pueda desencadenar. Yo creo que la misma ciudadanía ya sabe que está sola hablando respecto a su gobierno, que la ciudadanía se ha convertido en una ciudadanía activa que busca resolver sus temas por sí mismos, en buena medida de hace muchos años, apoyados por redes de solidaridad y de vecindad. Eso viene pasando en Venezuela hace tiempo y esta fue una prueba de fuego para eso, de los ciudadanos empoderados que, como saben que no cuentan con el gobierno, se organizan en sociedad civil para responder a los desafíos que tenemos. Eso lo hemos visto en Venezuela hace un tiempo. Pero el hecho de que llegara ayuda internacional, obviamente, y que llegara ayuda internacional de casi todo el mundo, porque la verdad fue impresionante, eso se sintió como un aliciente, como por primera vez en mucho tiempo no estamos solos, sí hay ayuda, sí están viéndonos. Entonces la gente, como lo he visto mucho en redes sociales también, muy agradecida con los equipos y con las personas y que dicen, mira, aquí nos han traído comida cada nada, nos tienen tal. O sea, gracias, porque mucha gente es lo que ha hecho demostrar su agradecimiento a esas personas que fueron las que llegaron y se lanzaron al hombro a algo que en buena medida tenía que haber ayudado mucho más al gobierno. Bueno, es muy loco porque uno como periodista obviamente se pone en la camiseta de periodista y yo te voy a decir algo, yo durante todos esos días que estuve allá, a pesar de que estaba tremendamente movida, yo sabía que yo tenía que salir adelante porque tenía una emisión de la mañana, una de la tarde, una de la noche, tenía que hacer vivos para esto, tenía que enviar reportes para Blue. O sea, uno tiene que estar funcional. Si tú te derrumbas, no estás funcional. Entonces, yo me di permiso de llorar y de derribarme y de entristecerme ya cuando llegué acá. En esos días, te lo juro que hice de tripas corazón porque yo dije, no, mi deber es ser periodista. Y en estas cosas uno siempre tiene como la mística del periodista que la noticia no eres tú. O sea, la noticia es la noticia. Pero cuando tú te encuentras, por ejemplo, a Beatriz, que la tragedia y la noticia es una cosa que te tocaba a ti personalmente, mi familia por fortuna está bien, toda mi familia está bien. Algún tío político perdió su casa, sí, otro tío está fuera de su casa porque está en malas condiciones, cosas, pero no hubo pérdidas de vidas, no hubo pérdidas humanas en mi familia. En el caso de ella no era así. Y tú veías a todos yo veía, y a mí me sorprendía mucho ver a los periodistas haciendo sus reportes y poco después abrazándose entre ellos, abrazándome a mí, con ganas todos de derrumbarse y de llorar. Porque es que es muy difícil, hay ciertas circunstancias en las que esa máxima de que tú estás haciendo tu labor se ve muy comprometida porque personalmente te afecta. Y yo siento que aunque intenté que no pasara, en mí era muchas veces evidente que yo estaba luchando contra eso, ¿no? Luchando contra no derrumbarme enfrente de la cámara. Y eso nos pasó a muchos. Y personalmente, ¿qué me deja? No sé, qué pregunta tan difícil. Yo creo que a mí este cubrimiento me cambió como persona, mucho. Hubo muchos momentos en donde uno se siente muy confrontado como ser humano porque cuando tú dimensionas y llegas a un lugar así, tanta necesidad, es que de verdad son muchas vidas, son muchas personas, son demasiados afectados, que llega un momento en donde tú sientes que tu trabajo como que quieres pasarlo a un segundo plano y tú antes quieres es ayudar y sientes mucha impotencia por eso, porque no tengo las herramientas, no tengo la manera de ponerme a hacer lo que ellos están haciendo. Y de lado tengo mi misión principal, que es llegar a informar. Y los primeros días hubo una confrontación muy fuerte por eso, porque yo sentía que no estaba haciendo lo que yo debería hacer, que es poder ayudar a esta gente de alguna manera. Pero después, cuando fue pasando el tiempo, que ya nos reconocíamos con la gente porque llegábamos al otro día, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y ya empezábamos a conocernos y a construir, digamos, una relación en la que todos nos ayudábamos.
empezamos a notar la gratitud tan enorme que había de la gente hacia nosotros. Muchas gracias por contar, muchas gracias por visibilizar, muchas gracias por estar aquí. Y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta que el periodismo va mucho más allá de informar. En este cubrimiento el periodismo fue acompañar a la gente, abrazar a la gente, apoyar a la gente, visibilizar a la gente, que siento yo era lo que más ellos querían. Por favor, cuenten la realidad de lo que está pasando. Y fuimos fieles a eso. O sea, no hubo una sola cosa que no se contara, que estuviera ceñida o fuera de la realidad. Todo fue tal cual como pasó, tal cual como lo vivimos, tal cual como lo vimos, tal cual como la gente lo contó. Y creo que a mí me enseñó mucho un poco eso. Es que siempre se ha hablado de que el periodista, para informar bien, debe tomar cierta distancia del dolor y no involucrarte como tanto. Pero aquí era imposible. O sea, es imposible que una señora te llore porque perdió a su hija, porque perdió a toda su familia y fue la única que sobrevivió, y tú no sientas ni pienses nada. Creo que al contrario fue abrazar mucho. Eso hicimos, abrazamos mucho a cada persona que nos confiaba su vulnerabilidad, a cada persona que nos abrió su corazón en medio de un momento tan doloroso. Fue abrazar mucho, llevar palabra de consuelo, aliento. Y al final, después de muchos días de, digamos, darnos tan duro como equipo frente a lo que pensamos que pudimos haber hecho, entendimos que al final, bueno, nosotros no reconstruimos casas, nosotros no vamos a poder ayudar a esta gente a reconstruir, digamos, sus vidas ni nada, pero sí hacemos una labor muy importante, que es construir memoria. Siento que nunca nada pasa en vano, y aunque eso es demasiado dolor y demasiada tristeza, demasiada pérdida para procesar aún, yo solo espero que de esto y de todo lo que ha pasado en Venezuela solo salgamos ciudadanos más empoderados, más conscientes, más participativos, más unidos, que queremos redes ciudadanas que nos hagan una ciudadanía empoderada y que podamos reconstruir, que no depender de nadie más, ni de Estados Unidos ni de nadie, para reconstruir nuestro propio país con nuestras manos. O sea, yo como venezolana lo que digo es que como en las situaciones difíciles también se ve, sale lo mejor del ser humano también, porque eso lo hemos visto mucho en esta situación. Pues toda esa gente que emigró, que son ya pequeños embajadores de su país en diferentes lugares, que aprovechemos todos de traer nuestros conocimientos, de traer nuestras relaciones sociales para hacer que haya inversión en Venezuela, para hacer que haya una verdadera transformación y que nos volvamos a levantar de todo esto. Entonces con eso me quiero quedar, con que de las situaciones más difíciles y más desgarradoras también hay momentos luminosos y situaciones que nos fortalecen y nos van a hacer salir adelante. Ha sido una gran lección que nos ha dejado este país al resto del mundo, y es la solidaridad de su gente. Es impresionante lo unidos que son, impresionante. O sea, lo que yo te decía, alguien que lo perdió todo, que tenga capacidad y fuerza para darle a alguien que no perdió nada o que perdió un poquitico más que tú, eso pone a prueba realmente de que está hecho uno como ser humano y como persona. Creo que eso es lo que vamos a seguir viendo también, mucha solidaridad. Es lo que espero también que se vea del mundo, porque al final ellos lo que quieren es eso, que no los olviden. Más allá como de un titular, más allá de lo que fue viral, más allá de la entrevista súper reveladora, ellos quieren es que no los olviden. Y ahorita se viene la etapa más difícil, cuando empieza a pasar el tiempo y la gente empieza a olvidarse de Venezuela. Pero no se nos puede olvidar que la gente que está hoy ahí sobrevivió y vivió, comió y durmió con la ayuda que el mundo le dio. Las ayudas humanitarias, los albergues, todo eso venía de donaciones, del buen corazón de la gente. Si eso deja de pasar, ¿qué va a pasar entonces con todas estas familias? Creo que esa sí es una angustia que hay, que no los olviden y que la ayuda no deje de llegar para que estas familias puedan seguirse sosteniendo, no sabemos por cuánto tiempo más,
La mayoría de ellos se mentalizan en que van a estar mucho tiempo en los albergues, pero pues muchos sí tienen el ánimo de poder volver a construir su casa y salir de ahí. Al final esto simplemente me llevó a entender que el periodismo es muy importante para la democracia, me llevo ese mensaje. Y segundo, que aunque el periodismo no reconstruya casas, ni corazones, ni nada, sí construye memoria, muy importante para la gente que hoy está allá, y también ayuda a agilizar ayudas, a buscar respuestas, a llevarle a la gente a entender y a visibilizarse. Y creo que la gente en Venezuela valoró muchísimo, mucho ese trabajo.